Bueno, listo, gracias. Buenas tardes para todos. Es un placer estar compartiendo de nuevo mesa de trabajo con mis colegas y es un placer estar con toda la gente que esté conectada escuchándonos. El último día sobre la Tierra es un proyecto de 10 cómics. Esos 10 cómics nosotros conversamos con Keiko cuando terminamos de hacer una novela gráfica que fue Satanás y decidimos lanzarnos en la línea de una ciencia ficción anticipatoria. En ese momento lo que primó sobre todo fue una idea y es la explosión demográfica, ¿no? Nosotros estudiamos consumo de detalle que hace 10.000 millones, digamos, de años éramos 10 millones de sobrevivientes. El Homo sapiens había logrado imponerse por encima de los neandertales, de los denisovanos, de los otros homínidos, Homo floresiensis, etcétera, y había sido como una especie muy exitosa en ese sentido. Ese Homo sapiens pasa de nómada a cazador y recolector, y en ese tránsito se vuelve todavía más exitoso, deja de padecer una serie de males, una serie de enfermedades que lo venían menguando, y ya en la época de Jesús somos 150 millones. 150 millones de personas en un lapso de tiempo tan breve significa una aventura bastante positiva. En el año 1000 somos 350 millones de personas y vamos subiendo y vamos incrementando nuestra presencia dentro del globo. Ya en el Renacimiento hay un, se mengua un poco la población porque llega la peste bubónica, la peste negra. Esa peste negra se extiende se expande sobre todo a partir de las ratas y las pulgas, que son las que transmiten la enfermedad. Eso va a matar, a exterminar a un tercio de la nación. Entonces hay como un control durante el Renacimiento, la explosión demográfica se frena, pero a partir de la revolución industrial es cuando viene una aceleración vertiginosa. La revolución industrial en ese momento, que es siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, mediados del XVIII, nosotros somos 632 millones de personas y empezamos a ver un crecimiento excesivo, exagerado, salido de control. En el año 1900 somos 1.613 millones de personas. En ese momento, entre 1900 y 1950, hay tres troles de la población. La gripe española, por un lado, parte de los artistas del surrealismo, por ejemplo, vieron durante esa pandemia, la Guerra Mundial del 14 al 18 y la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, que deja cerca de 52 millones de personas, entre 50 y 60 millones de personas muertas después de la Segunda Guerra. Eso frena, se duplica. Siguientes, que son hasta el año 2000. 6.000 millones de personas en el globo es una cifra casi que un desarrollo enfermizo. 6.000 millones de personas encendió las alarmas de los biólogos, encendió las alarmas de la mayoría de los etólogos, de la mayoría de los futuristas también, y empezaron a darse cuenta que esto es un problema de física elemental, es decir, es un sistema cerrado. En un sistema cerrado, la sobresaturación del sistema genera una entropía acelerada. El planeta es un sistema cerrado porque no tenemos hacia dónde abrirlo. Digamos, es una cosa que está ahí atrapados, estamos ahí atrapados, condensados, y si seguimos reproduciéndonos a esa velocidad de cada 40 o 50 años duplicar la población, pues el sistema tiene que colapsar en algún momento. Esa tendencia a la entropía llega a su máxima expresión cuando ya somos 7.600 millones de personas. Entonces, varios biólogos y varios etólogos empiezan a decir que antes de los 10.000 millones, es decir, en la cifra en la cual estábamos, que era 7.600 o 7.700, antes de llegar a los 10.000 millones, tenía que existir alguna autorregulación.
O sea, la especie no podía seguir creciendo porque eso significa consumo de recursos naturales, eso significa que no hay alimentos para todo el mundo, eso significa también la contaminación, el exterminio de las demás especies, la basura. Nosotros en Bogotá, por ejemplo, tenemos un problema tremendo con el botadero Doña Juana, pero ese es un problema global y es que vamos sumando basura, basura, basura. Entonces, nosotros empezamos a estudiar con sumo detalle que esa era la línea que nos servía más para poder explorar en una línea de cómics. Y por el otro lado, empezamos a revisar los informes de la Organización Mundial de la Salud. Esos informes eran tremendos porque desde el SARS y desde el MERS, que eran las dos enfermedades que habían atacado pulmonarmente a la población y que eran transmisiones zoonóticas, es decir, transmisiones que venían de los animales y contaminaban a nuestra especie. Eso, evidentemente, ustedes recordarán que se decía la gripa de los pollos, la gripa de los cerdos, ¿no? Era una serie de virus que habían pasado de unas especies hasta llegar a nosotros. La Organización Mundial de la Salud, entonces, anualmente venía advirtiendo y venía diciendo, se va a presentar una pandemia de gran envergadura. Esa pandemia de gran envergadura puede ser o algo derivado del SARS, algo derivado del MERS. En algún momento se sospechó también que podía ser el ébola, pero se sabía que la pandemia tenía que llegar como el regulador principal antes de la franja de los 10.000 millones. Entonces nosotros unimos esas dos cosas. Nosotros unimos, por un lado, la explosión demográfica excesiva y las alarmas de los etólogos. Por el otro lado, los informes de la Organización Mundial de la Salud y por el otro lado, el reloj del fin del mundo, que fue otra cosa que veníamos consultando, que eran 15 premios Nobel anunciando cómo era que nosotros estábamos llegando casi, casi ya bordeando una autodestrucción inminente. Entonces, fue así como dijimos, ¿por qué no hacemos cómics que se llame El Último de Guerra, en donde se vea esta experiencia y se vea las fallas y los errores que venimos cometiendo y ahí nos pegamos a la Organización Mundial de la Salud en un informe del 2017 que habla, del 2017 al 2018, que habla de una enfermedad X. Ellos la nombran así, una enfermedad X, y dicen que se viene una pandemia que puede ser que no venga del SARS, ni del MERS, ni del ébola, ni de nada conocido, sino una enfermedad desconocida, de un nuevo patógeno desconocido. Y nosotros dijimos, perfecto, esto es lo que nos sirve. Y así surgió El Último Día sobre la Tierra. Algunos individuos van por una línea, otros van por otros, pero a Luisa, sobre todo en los híbridos, que es el cómic que va a salir a mediados, finales de junio, en este cómic ya hay unos ciudadanos que tienen tapabocas, ya hay una infección, ya escuchar, la escucha hablar sobre ese cómic, que ella es para que ustedes sepan cómo fueron surgiendo los guiones, y ahora Keiko les va a contar cómo pasó el guía storyboard y cómo fue haciendo todo el trabajo de arte con Heidi Muscus también. Sí, nosotros cuando terminamos Satanás, nos vimos como con esa inquietud de, bueno, y ahora, ¿cuál va a ser el reto para la siguiente novela gráfica? Ustedes, los que conocen a Mario, se dan cuenta que él en su obra, él arriesga mucho con cambios de temática, a él no se le puede limitar como que únicamente para un género. Y a mí también me gusta, es significativo en cuanto al género, porque eso también nos implicaba también grandes cambios a nivel de técnica y de la manera como íbamos a conformar el equipo de trabajo. Entonces,
yo he sido siempre como un gran fanático de la ciencia ficción, como que siempre he tenido esa espina por ahí metida y siempre he estado como leyendo pues, acerca de ciencia ficción, pues digamos los referentes que tengo son no únicamente en la novela gráfica, pero por ejemplo en el cine, las películas de Ridley Scott o las películas de Denis Villeneuve eh, eh, que hablan sobre este futuro distópico. En la universidad habíamos visto también cómo diseñar ciudades, pero nos habían dado como todos estos modelos utópicos de cómo debe ser una ciudad a un futuro. Y lo que, pues, esa espina que teníamos era porque tenemos una visión muy diferente a lo que puede ser un futuro optimista. Queríamos, era como un proyecto mucho más ambicioso acerca de un futuro próximo, viendo y observando nuestra realidad acerca de cómo estamos maltratando el planeta, el medio ambiente, y materializar todo esto en una ciudad, por un lado, con respecto a la novela gráfica, y con respecto a los cómics de esta realidad empieza a afectar, pero ya el futuro inmediato. Entonces ahí fue donde salieron los dos proyectos. Esto nos significó un gran cambio con respecto a lo que fue la técnica. Aquí les puedo compartir unas imágenes de cómo fue ese cambio a nivel estético con respecto a las últimas novelas gráficas que se hicieron, que fue primero el Taxista y Satanás, que estaban, digamos, de una manera muy ligado con la parte de centrarlo como en una atmósfera gótica, oscura, lúgubre de una ciudad ensuciada por la violencia. Y este cambio a lo que era ya la novela gráfica de este futuro de una ciudad distópica, nos requirió entonces ya una, un trabajo con respecto a la elaboración de un arte conceptual mucho más ambicioso del que teníamos. Nos tocó diseñar no solo la ciudad, hacer una gran maqueta de este escenario, sino también lo que era toda la parte de vestuario con respecto a los personajes, la creación de la tecnología, los vehículos, y así fue como fuimos logrando como crear. Yo estaba muy influenciado por algunos autores italianos que hacen unas obras muy interesantes de steampunk. Aquí en estos referentes vemos estas ciudades que se erigen de manera vertical. Mateo Piana, y en un segmento vemos un corte de la torre de Frezzato, que también son estas elaboraciones de ciudades que explotan la imaginación, de que hay una segregación a nivel vertical y donde se empiezan a crear como estas sociedades muy parecidas a las que en su momento habló Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, donde las castas ya están, digamos, segmentadas por funciones. Y con esto, pues, fueron saliendo estas ideas de construcción con respecto a lo que significa la arquitectura como protagonista, no solo en la novela gráfica, sino también en la serie de los cómics de El último día sobre la Tierra. Aquí hay una gran influencia de los videojuegos, como estos de Inside, de la casa Playdead, donde la arquitectura es
protagonistas de toda la narrativa, y donde ese poder que tiene la luz y las texturas de cómo alterar el ambiente y cómo influir no solo en la percepción de los personajes, sino en las emociones de los lectores, pues era muy poderoso, y era pues una de las características que queríamos transmitir en los cómics. Por eso hay que, cuando arrancamos a trabajar con Luisa, cuando empezamos a trabajar con Luisa, el hacerle como hacerle entender lo importante que era para nosotros la construcción de los espacios, las sensaciones que podían transmitir los escenarios con respecto a las historias y el poder de los personajes. Pues esto fue como una labor que llevamos con el tiempo, y que creo que nos fue funcionando, y que creo que lo logramos al final. Heidi les va ahora a explicar un poco más en detalle cómo fue toda esta construcción con respecto a los escenarios. Sí, nosotros tenemos un proceso que sobre todo yo quiero mostrarles, si me ayudas ahí, quiero mostrarles sobre todo el proceso de cómo trabajamos con los ilustradores. Tanto nosotros trabajamos de una forma en la novela gráfica y de otra forma completamente diferente con ellos, porque a nivel de novela gráfica lo que tenemos es que recibimos el guión, que viene segmentado en dos partes. Viene un texto narrativo y vienen unos diálogos. Entonces, aquí Keiko se encarga de segmentar esta parte, de discriminarlo por trozos y cambiarlo a unas imágenes, a unas líneas, a unos bocetos, que es el storyboard, que es lo que luego se va a convertir en ilustraciones. Para el caso particular de los cómics de El último día sobre la Tierra, como tenemos ilustradores invitados, el proceso es muy bonito porque hasta, digamos, Keiko se encarga de esto, bueno, Mario obviamente nos entrega los guiones, llegamos a la parte de storyboard que ellos reciben, y de todas formas hay una retroalimentación porque también ellos se encargan como de interpretarlo y de ilustrarlo absolutamente a partir de los bocetos que se entregan. Este en particular que ven aquí está muy terminado porque esto es de la novela gráfica. En la novela gráfica nosotros terminamos, digamos, Keiko, como es el ilustrador, él se encarga de hacer ya los bocetos, luego le ponemos color, luego le ponemos los globos, pero esto lo hacemos todos nosotros. En el caso de los cómics, los ilustradores se encargan de poner sus dibujos, sus colores, de poner todas sus formas, como ellos interpretan los storyboards de Keiko. Eso es muy bonito. Nosotros no dejamos nada al azar, somos muy cuidadosos en el tema de, por ejemplo, hacemos nuestras propias fuentes, hacemos nuestros propios globos, el montaje siempre es muy cuidado. No dejamos como ningún tema que nos quede por fuera. Hay otro proceso que también tenemos en el caso de los cómics, y nos pasó específicamente para los que vienen ahora, tanto el de Luisa como otros que se están trabajando y que saldrán en octubre, que es precisamente el tema de esta charla, que es la pandemia anterior a la pandemia. Cuando nosotros recibimos los guiones hace, qué sé yo, 1 año y medio, empezamos a trabajar en ellos, en los guiones ocurrió una pandemia. Y nosotros, uno de los procesos es desarrollar uno de los escenarios, este que están viendo aquí es el Hospital San Juan de Dios, porque se nos ocurrió que podía, en caso de haber una pandemia, ¿dónde podría haber una estación hospitalaria que se pudiera ampliar? Y nos dimos cuenta que el Hospital San Juan de Dios, que estaba abandonado, tenía unos lotes muy grandes donde se podían instalar carpas, donde se podía ampliar la capacidad en caso de que tuviera que aumentarse. Y así fue como trabajamos el tema del Hospital San Juan de Dios. Estas maquetas las hacemos, también es otra parte que les pasamos a los ilustradores. Ellos interpretan, modifican, hacen todo, y al final nos llevan, que ya Luisa nos contará,
cómo llegan ellos a estas ilustraciones finales y sobre todo cómo vivió la historia detrás de todo el proceso de entre que recibió los guiones y cómo llegó al producto final. Bueno, listo. Yo quisiera agregar que, bueno, el género de ciencia ficción es un género que a todos nosotros nos encanta y por lo general es un género que se suele asociar mucho a futuros especulativos muy cercanos. Es por ello que, digamos, uno siendo creador de contenido, o sea, desde guionistas hasta dibujantes de cómics, nosotros siempre estamos tomando elementos de la realidad para poder exagerarlos. Es justamente por lo que en este sentido este género tuvo como su mayor apogeo a mitad del siglo pasado, desde los 50 en adelante, porque después de haber superado las 2 guerras mundiales hubo un avance científico súper importante en cuanto a transporte, armamentístico, comunicaciones, carga, arquitectónico, principalmente porque las ciudades de Europa estaban destruidas y pues la gente no tenía techo donde vivir, tenían que reconstruir todas estas ciudades. Lo que pasa con este género es que si uno está en esta situación, si estamos en plenos años 50, uno podría pensar una persona que dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si la Segunda Guerra Mundial no acaba donde acaba, sino que se sigue expandiendo y termina en una guerra nuclear que nos obliga a todos a vivir bajo tierra? Ahí tenemos un futuro especulativo posible. Si nos vamos a un par de años más adelante, en el 69, tenemos que el hombre llegó a la luna después de unas muy pocas décadas de carrera espacial. Entonces, una persona que ve que en unos pocos años ya estamos pisando luna, podría decir, uy, yo puedo crear una historia en donde el ser humano en los años 2000 ya colonizó la luna y está ahorita actualmente terraformando Marte, digamos, en esa especulación. Nos vamos más hacia la actualidad y pues tenemos ahorita lo que está pasando con el cambio climático. Entonces, en el cambio climático es como, bueno, si no nos ponemos las pilas, la Tierra se va a convertir en un infierno vivo para nosotros porque la temperatura no para de subir. Y ya después, adentrándonos a años más cercanos, estamos en 2016, Mario se está animando a hacer un guión para un cómic, conoce a Keiko, a Heidi, y entre los tres están, digamos, construyendo el universo que es el del último día sobre la Tierra, desde 2016. Un universo en donde está pasando, digamos, una serie de viñetas que ahorita Keiko estaba mostrando, una de las que ya dibujé en enero, antes de que el virus nos explotara en la cara, por decirlo así. Y justamente estamos especulando este tipo de futuros que uno no es que quiera que se hagan realidad, o sea, la persona que está hablando del vivir bajo tierra o de que el mundo se va a volver un infierno o que nos vamos pues a tragar la plaga que está actualmente entre nosotros, no es que uno quiere que lo haga, sino que siempre que es como un jalón de orejas, como pilas, tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que cuidarnos entre nosotros porque estas cosas pueden pasar. Y yo este cómic en general lo terminé en enero de este año, este dibujo ya para diciembre lo tenía terminado. Me encuentro pocos meses después que es justamente lo que está pasando en Bogotá. Es Bogotá con un par de personas en la calle, todos con tapabocas, ambulancias pasando, carpas del ejército, de la Cruz Roja. Y es como ese choque que tuvimos al ver que la especulación que tanto habíamos, pues que se está construyendo desde hace 4 años atrás, que se está dibujando desde hace 2 años atrás también, con 2 cómics publicados, 2 cómics por publicar, pues es una realidad hoy en día. O sea, es efectivamente que la ficción alcanzó la realidad y pues nos pasó. Y ya bueno, ya adentrándome, porque no entré de una al último día sobre la Tierra, bueno, el proceso que yo he tenido, más que todo es un poco como lo que comentaba Heidi. Yo recibo el storyboard, el guión lo leo desde un poco antes, y no es un guión ni es un storyboard que está, digamos, completamente encadenado. Uno puede sugerirle cambios, uno puede modificar colores o cosas así, o personajes, digamos, mi compañero Rem, en el cómic que está haciendo actualmente, él cambió por completo el personaje de sexo, o sea, era hombre y lo cambió a mujer y todo, digamos, que se reescribió el guión para adaptarlo a este nuevo personaje. En mi caso, digamos, yo al principio, antes de comenzar a trabajar, cuando yo veía las paletas de colores de todos los cómics, siempre se tienden hacia son desaturados, son cómics grises porque el ambiente y lo que requiere en el cómic, por lo que se quiere contar, son colores tristes.
yo suelo ser muy saturada al colorear. Y yo tenía mucho miedo al principio cuando yo hice mi primera página de prueba, que este tipo de colores no funcionaran. Yo dije, va a ser un choque enorme porque de tener toda una ciudad, toda esta cosa, yo vengo y meto algo psicodélico en algún momento. Y la primera prueba que hice, efectivamente, intenté tomar estas paletas de colores y no me fue bien. Me sentí incómoda y se me notaba mucho se me notaba mucho en el dibujo y todo, y cuando repetí la prueba, digamos que fue cuando lo probé y fue cuando dije, bueno, voy a hacer el tipo de coloreado, que es digamos que es como una de las cosas que más resaltan en mi dibujo, y ahí ya sí fue que comenzamos a trabajar en los híbridos, que pues es el cómic que ya está acabado. Okay. Bueno, a mí me gustaría comentar un par de cosas más. Me gustaría decir, por ejemplo, lo siguiente. Nosotros empezamos haciendo anticipación, como lo aclaró ahora Luisa bastante bien. Queríamos ir en una línea anticipatoria especulativa, pero el problema que hemos tenido en la medida en que avanzamos en el proyecto es que cuando estamos creando, nosotros estamos en la anticipación, pero cuando vamos a publicar, ya no. Es decir, ahora, por ejemplo, que salga el cómic de Luisa y que la gente vea los tapabocas y una pandemia que se aclarará en los dos cómics siguientes, ¿verdad? En Morgellons y en Homo capensis, la gente va a creer que nosotros estamos inspirados en el COVID-19. Y no es así. Nosotros creamos los cómics anterior a la pandemia, pero el problema es que no calculamos la velocidad de lo real. Nuestro problema es que estamos en la anticipación cuando creamos, pero la velocidad de lo real es tan vertiginosa que cuando vamos a publicar estamos dentro del realismo. Entonces, ese ha sido nuestro mayor problema, nuestro mayor inconveniente. Y ya cuando los cómics salgan, ya lo real nos ha sobrepasado. Entonces, en el caso de El Astrólogo, por ejemplo, este es un cómic inspirado en Mauricio Puerta, un astrólogo y antropólogo colombiano bastante conocido. Ustedes recordarán que hace unos años Mauricio Puerta hizo una carta astrológica para Luis Carlos Galán, y Galán, él le dice y le anticipa que no vaya al discurso de Soacha. Le dice que hay un tránsito muy difícil en la casa de los enemigos ocultos, etc. Galán, sin embargo, acude, le dice que él no puede quedarse encerrado y lo matan y termina asesinado. La línea que nos interesa a nosotros no es la de la astrología, digamos, vulgar de revista callejera, de un horóscopo para todo el mundo. A nosotros nos interesa una línea que es la de Jung. Jung estuvo muy ligado a la astrología desde los arquetipos del inconsciente. Y en ese sentido hay una línea astrológica, la de Sasportas, la de Liz Green, la de Jung, que es una línea que coge los arquetipos y los pega, los entrelaza con la mitología griega, que es de donde viene finalmente. Entonces, El Astrólogo es un cómic muy bello de un individuo que está metido en ese mundo de la astrología junguiana, de Sasportas, de Liz Green, y que poco a poco piensa algo que es el tránsito de Saturno en Capricornio, que es en lo que nos encontramos en estos 2 años y medio que ya llevamos y que faltan 6 meses todavía para que se acabe ese tránsito, y él dice algo va a pasar, una debacle, algo se viene encima, y al final termina en efecto cumpliéndose un poco lo que él ha vislumbrado. En el caso del cómic de Luisa, los híbridos tienen como 2 vertientes. La primera de ellas es lo que se llaman la raza de los preadamitas. Los preadamitas eran unos individuos anteriores a Adán, ¿no? Fue una bella discusión que se dio después del Renacimiento, en donde algunos autores decían que antes de Adán había seres que es de donde viene la serpiente, de donde había unos reptiles, unos seres reptilianos que estaban ya en el planeta, y empiezan unas discusiones y ellos dicen, Adán no es el primero, Adán es el primero de nuestra estirpe, pero seguramente antes ya había ciclos de muerte y renacimiento en civilizaciones anteriores. Un famosísimo chamán surafricano, Credo Mutwa,
muy pegado a todo el anti-apartheid, habla mucho sobre reptilianos y sobre esa raza preadamita. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, yo había hecho un viaje a Cusco para una investigación sobre una saga juvenil que tengo, en ese viaje me sorprendí. Es uno de los lugares más extraordinarios del planeta, uno de los sitios más raros. Por algo los antiguos precolombinos lo llamaban el ombligo del mundo, ¿no? Y cuando uno ya está ahí, uno sabe que algo está pasando. Cuando uno está en Sacsayhuamán o en los alrededores del valle, uno siente que hay una energía extraña, curiosa, es una arquitectura muy particular, y uniendo un rumor que había, y era el rumor de una chica que había desaparecido, y que la estaban buscando y que nadie sabía muy bien dónde se encontraba, y mis lecturas de Credo Mutua y de los preadamitas posteriores a los hombres del Renacimiento, fuimos tejiendo los híbridos, que es el guión de Luisa. Ahora, fue maravilloso que lo hiciera Luisa porque la protagonista mujer fue redondeada, y su intimidad y sus gustos, la moda, sus gestos, una serie de, digamos, elementos que constituyen el entorno de Mariana fueron completados y fueron recreados indudablemente por la ilustradora invitada que era Luisa. Entonces, esos son los dos cómics que vienen ahora y que muy posiblemente publicaremos a finales de junio. Sí, lo que nos ha pasado en el proceso creativo del último día sobre la Tierra es algo muy curioso porque, como decía Mario, estos guiones pues, eran completamente anticipatorios, y cuando empezamos, pues el año pasado, sobre todo lo que eran los híbridos y el astrólogo, ya trataba sobre la pandemia, ya habíamos tratado otros eventos apocalípticos en los primeros volúmenes. La pandemia, cuando lo veíamos, pues sí, lo veíamos como algo ajeno, como pues que era posible, pero nunca se nos ocurrió pues la inminencia que iba a tener este acontecimiento. Como dijo Heidi, empezamos a preparar todo el arte para estos cómics con lo que fue como toda esa maqueta del Hospital San Juan de Dios, la preparación de todo el storyboard con Luisa, y en este momento pues ya con digamos todos esos cómics terminados, pues siempre fue como un momento como de impacto y nerviosismo de ver cómo imágenes que estábamos terminando se estaban haciendo realidad. Y no solo eso, sino que inclusive tenemos unas imágenes que son muchísimo más crudas, y que esas son las que verdaderamente nos preocupan, porque decimos estas cosas que vamos ejecutando en la imaginación, luego las vemos reflejadas, y esto pues sí genera como un impacto, es como, y ya vemos que estos personajes de nuestros cómics, que en principio son como los locos, ¿no? Los locos de las historias, son estos preppers que van a los supermercados, se aprovisionan, compran todo tipo de material, se distancian de sus familias y preparan unos sótanos, búnkers, todo esto como preparándose para la catástrofe, y van como en un proceso de deterioro, ¿sí? En el caso del personaje de Luisa, es esta Mariana que tiene como esta recaída, se empieza también como a sentir más solitaria, y empieza este proceso también como de deterioro, y eso lo vemos en los otros personajes. Pues al final uno ya no los ve tan locos, sino que ya empieza a ver que tenían algo de cordura, y pues esto es muy poderoso en estas imágenes. Ha sido todo este proceso de el último día sobre la Tierra,
para nosotros ha sido muy satisfactorio. Ha sido como un verdadero logro poder haber reunido a ilustradores de todo Colombia muy talentosos. Yo conocí a Luisa yo ya la había conocido hace 2 años, ella exponiendo su proyecto en FICO de Scorsese. A mí me llamó en ese momento la atención porque me gustaban mucho los personajes que ella hace y particularmente esa paleta de colores. Luego fue como muy curioso que Rem, que ya venía trabajando con nosotros, resulta que pertenecía al mismo colectivo de Luisa, pero digamos que los conocimos por caminos diferentes. Lo que pasa es que también pienso que no es una casualidad porque la gente buena se junta. Entonces, el hecho que yo los haya conocido a ambos pues, en diferentes instancias, pues fue curioso, pero así es la vida. Luisa, pues que Luisa es, digamos, Luisa es la representante de la costa. Tenemos a Daniel Hincapié, que es del eje cafetero, y Juan David Peñaranda, la cuota Bayuna conmigo, y el resto ya tenemos a los 4 bogotanos, ¿no? Heidi, Mario y Rem y Gabriel Pedrosa. Entonces, aquí yo creo que hemos conformado, ¿no?, como un equipo muy sólido. Me gustaría mostrarles, por ejemplo, cómo yo les conocí el trabajo a ellos cuando queríamos empezar a trabajar y yo quería saber más o menos cuáles eran las virtudes que tenía cada uno de los ilustradores. Hicimos un fanart de Satanás. En el primero ustedes pueden ver, ese es el que hizo Ren, que ahí fue muy contundente esta página que hizo Ren. Yo ahí quedé completamente impactado con esa técnica que tiene Ren, los personajes que son o sea, muy creíbles, transmiten una fuerza, y entonces esto ya, digamos, me captó. El segundo fanart es el de Juan David Peñaranda. Juan David lo que tiene es también esa manera de crear personajes, que pienso yo que es de lo más difícil que hay. O sea, enfrentarse a la creación de un personaje y que el personaje parezca vivo, eso es muy difícil. Y aquí tenemos el fanart que hizo Luisa. Uno con las ilustraciones de Luisa, inmediatamente lo que le llega a uno es como esa vibración del color. Además, la vibración del color con esos colores tan intensos y tan difíciles de combinar, porque que yo creo que eso es la parte que nos atraía mucho de incorporar a una ilustradora, porque las mujeres tienen otra manera de percibir la realidad y de ilustrarla. Y eso era algo que a nosotros sentíamos que nos hacía falta esa parte, ¿sí? Para poder estar, digamos, completos, para que el equipo creativo ya quedara completo, necesitábamos incorporar a una mujer también en la parte del último día sobre la tierra. Con eso, yo creo que aquí fue donde ya dijimos, ya somos los 8 equipos, y creo que los ocho integrantes, creo que Henry les puede ahora ilustrar un poco más de qué se trata todo este proyecto Frankenstein. Sí, les voy a mostrar más o menos un organigrama para que lo vean. Bueno, nosotros empezamos, Mario con los guiones, todos los guiones de todos los proyectos que estamos hablando ahora son de Mario, haciendo, bueno, primero Satanás, que la hicimos también con Gabriel Pedrosa, que hace todo el tema de props y de color y de concept art, también nos ayuda con el concept art. Arrancamos con esto lo hicimos en Satanás, como decían que con Mario anteriormente, luego nos surgió la idea de empezar a desarrollar los cómics
Y ahí fue cuando entramos con los ilustradores invitados. Entonces, los dos cómics que ya salieron son Imágenes, Comentarios y Están Entre Nosotros, que lo hicieron Rem Camargo y Juan David Peñaranda. El tercero, que estaba ya para salir ahorita en Filbo, pero bueno, de momento está parado, lo que Mal comentaba, lo tendremos más o menos para junio. Y sale con el de Luisa, que es el cuarto volumen, que es Los Híbridos. A partir de ahí, tenemos otros 6 volúmenes que saldrán en el transcurso de 1 año y medio. Ya lo que son Rem y Juan David están trabajando en los volúmenes 5 y 6. Y ya Luisa la próxima semana empieza su siguiente cómic. Y esto, como ven, y nuestra idea también es que el último volumen lo podamos hacer a 3 manos, que lo pudieran hacer entre 3 ilustradores, porque como Rem va a estar trabajando en el penúltimo volumen, que entre Luisa, Daniel y Juan David logremos hacer el último volumen. Esto es como un poquito para que entendieran el organigrama de los 2 proyectos que se trabajan en paralelo y cómo lo vamos haciendo. Yo quería mostrarles un poco, quiero mostrarles un video de una primicia. Esperen un momento, un video de una primicia. Esto fue ayer. Y ya retomamos las impresiones para salir a la impresión. Nos parecía interesante que vieran el proceso de impresión de un cómic, porque la verdad, esto es esto es otro mundo. O sea, ustedes no se imaginan lo que significa el control de calidad, la calibración de color. Es un trabajo obviamente muy riguroso, que tiene que tener para que tenga una óptima calidad. Hay que estar en todo el proceso, no solo desde la producción, sino postproducción, hasta ir hasta las mismas máquinas para todo el tema de calibración. Sí, la editorial es muy cuidadosa con todos esos temas. Ahora verán, cuando empiezan a imprimir los híbridos otra vez, cada 100 o 200 páginas impresas, tienen a una persona que saca el pliego, lo pone como en unas pantallas y revisa que la calibración de color en un computador sí coincida con la calibración original. Porque como ellos dicen, a medida que las máquinas se van recalentando, por ejemplo, ven que por ejemplo, se evapora un poquito. Estos son los pliegos que les cuento. Y tienen un escáner donde abajo comparan a ver si la página 100 o la 200 sí coincide con las primeras. Estas son las pruebas de color. Antes de empezar a imprimir, nos entregan a nosotros unas pruebas de color que nosotros aprobamos y firmamos diciendo sí, esto coincide con lo que nosotros tenemos en las pantallas. Y entonces en el momento, como son máquinas diferentes de imprimir los pliegos, ellos utilizan nuestros formatos, nuestras pruebas de color firmadas y comparan que sí coincida exactamente con los pliegos que salen en estas máquinas. Porque piensen una cosa, esto imprimen de estos pliegos 8.800 en una hora. Es una locura. ¿Claro? Entonces, bueno, era la parte bonita, esto pasó esta semana. La idea es que ya se está distribuyendo, aquí están en la parte de corte y ya de entrega final. Hay unas partes que la hacen manual. Ellos tienen unas máquinas que hacen estos cortes, pero los cómics en particular nos explicaban, como tienen mucho color y tienen unos procesos muy delicados, les gustan que se hagan de forma manual para poder ir controlando que el producto salga en las condiciones óptimas. Entonces, nada, era mostrarles un poquito como de principio a fin cómo funciona la realización de los cómics y cómo hemos llegado hasta acá. Era como lo más bonito. Luisa, es chévere que Luisa nos cuente un poco cómo fue desde el otro punto de vista, cómo llegamos a ella, cómo lo percibió ella y cómo lo vivió.
Ah, buenísimo, es como ver a un hijo nacer, ahí viendo mis cómics. Bueno, no, pues a mí, de pronto porque tengo, digamos, ahorita la protección de esta pantalla que no me permite ver la gente que nos está viendo, pero yo soy una persona bastante tímida y bastante introvertida. Y hace 2 años, digamos, no con mucha ambición, sino un poco como por aprender mientras lo hacía, yo arranqué con un proyecto que se llama Scorsese. Es un webcómic que literalmente la primera ambición que tenía era cómo quiero hacer un cómic para aprender sobre la marcha, que es narrativa, que es todo esto, porque digamos que yo considero que uno solo aprende dibujando cómics haciéndolo. Además de, digamos, de teoría y todo, y esto es mucho en la práctica. Y en FICO del 2018 se presentó un concurso que hacen todos los años en FICO siempre, que yo invito a cualquiera que quiere comenzar en el cómic a participar, que se llama El Banquillo. Ellos hacen una preselección en donde escogen 4 personas, donde nos toca después en el evento, digamos, presentar el cómic con un jurado que te va a dar una retroalimentación y hay un público también que a veces dan preguntas y todo. El punto es que al principio yo estaba muy emocionada, yo sí, bueno, voy a hacerlo, no pierdo nada y tal. Cuando quedé en las finalistas casi no me presento, me acobardé un montón, porque yo detesto los micrófonos con todo mi ser, encima estaba de pie. Yo recuerdo que en algún momento bueno, tengo una amiga que fue la que me jaló hasta allá, casi amenazándome, me dijo, porque yo comencé a poner muchas excusas, no, está muy lejos, me va a gastar mucho, es que yo no sé cómo llegar, etcétera, etcétera. O sea, excusas muy, muy pendejas. Y al final terminé presentándome un poco amenazada por mi amiga, lo cual se lo agradezco ahorita muchísimo, porque yo no sabía que en mi presentación en la cual se me quebró la voz, se me estaban temblando un montón las piernas, hubo una discusión ahí por una cosa, bueno, un poco absurda que pasó. En el público estaban Keiko y Heidi. Yo no los podía ver porque yo no tenía gafas. Yo intenté hacer la exposición sin gafas para no ver el público, igual no, bueno, no me ayudé mucho, pero bueno. Y ya la casualidad que, bueno, me presenté y tal cosa y con todas estas cosas, el concurso lo gané. Fue muy chévere porque conocí a la comunidad de FICO, conocí a Santiago, a todas las personas que hacen cómics acá, que son personas jóvenes, digamos que estamos más o menos en mi rango de edad casi todos, y adicional a eso, son personas que están como súper emocionadas en contar historias, independientemente de lo que uno va aprendiendo en el camino. O sea, yo ahorita veo las primeras páginas de mi cómic y me dan mucha vergüenza, pero creo que eso es bonito también. Eso significa que he mejorado. Y ya al año, digamos, en el FICO del próximo año, me dieron una mesa. Como les comentaba, que Remes es amigo mío desde antes y ya estaba trabajando con ellos. Yo no sabía cómo eran ustedes físicamente porque es algo que me suele pasar mucho. Yo conozco el producto, los libros, y no conozco a la persona en físico. Yo como, bueno, claro, Mario Mendoza, o sea, el trío Satanás, Satanás encima también salió una adaptación a película, o sea, como que era, pero no conocía la cara de ustedes, y cuando se me acercaron a la mesa, fue muy chévere porque mostraron como bastante interés en mi dibujo. Uno siempre como artista está feliz de recibir críticas para ir mejorando, digamos. Hace un año tenía muchas falencias en cuanto a fondos, es algo que he estado trabajando bastante desde ese entonces. Y hace un año los conocí a ustedes y ahí como que me comentaron todo el interés que tenían. Ahí estoy yo con una cara de ilusión enorme. Eh, Atrás está mi compañero Rema y está Mari, seguramente acá al frente que no se ven están Keiko y Heidi. Eh, y a partir de ahí comenzaron a hablarme sobre el interés que tenían de realizar un cómic y todo. Eso fue cuando estaba exponiendo mi cómic hace 2 años, tenía el pelo más corto. Eh, y digamos que obviamente me interesó un montón porque contar historias, dibujar es algo que me encanta, me apasiona muchísimo. O sea, yo lo que más he hecho en esta cuarentena es dibujar, es lo que más lo he aprovechado. Y encima me van a pagar por ello, pues de una. Entonces, es algo que yo con muchísima ilusión acepté, y durante todo el proceso que he tenido he aprendido un montón de cosas porque, como comentaba, digamos que mis personajes sí es algo que me sobresalían, pero yo le tenía mucho miedo a hacer fondos, y estos cómics tienen unos fondos bastante elaborados, y me metí al reto de hacerlo y he aprendido un montón, todavía sigo aprendiendo, porque digamos que Keiko es el director de todos los cómics en cuanto a la parte gráfica, para que tengan como
cierta similitud entre todos, aunque los 4 estilos sean muy distintos. Y para mí es muy chévere porque pues estoy aprendiendo, estoy haciendo lo que me gusta, que es dibujar cómics, algo que ojalá poder dedicarme como toda mi vida. Y yo la verdad es que estoy como súper feliz y agradecida de ser parte de este proyecto. Y en general el equipo es muy chévere, todo el tiempo nos estamos ayudando, Rema a veces me da clases de anatomía, en algún momento Daniel me preguntó sobre una cosa de color y le di una pequeña clase cuando estaba en mi casa. Entonces nos conocemos entre todos y es muy chévere, hay mucha confianza. Y justamente el video que mostró Heidi son los comentarios de nosotros viendo los cómics impresos, que estamos como mega emocionados. Mis comentarios están al final porque pues yo me levanto súper tarde. Ya yo lo vi cuando todo el mundo había visto todo, pero igualmente es como una felicidad conjunta porque todos entendemos que todos tenemos que trabajar para que el proyecto esté bien. Somos más de somos 8 personas, pero es como si fuéramos una pata de 3 sillas. Si alguna se cae, la silla no funciona. Y esa es como mi experiencia con el proyecto. ¿Okay? Sí, los comentarios que aparecen en el video van en tiempo real. Ahí aparecen con las horas y todo, porque, claro, como estamos en época de pandemia, no había la posibilidad de que pudiéramos visitar todos el taller. Entonces nos tocó como delegados ir a mirar y para que todos como que vivieran en tiempo real lo que nosotros estábamos experimentando, que era maravilloso. Estábamos retroalimentando permanentemente con los videos para que ustedes pudieran ver lo que era lo más bonito. Sí. Yo no sé si Mario, ¿tienes algo para agregar? No, perfecto, clarísimo todo. Yo creo que podemos abrir a preguntas del público, que sería genial si hay algún tipo de feedback para poder responder y conversar con el público. No sé si Santiago está por ahí. Sí, acá estoy. Ya abrí el micrófono. Bueno, entonces acá estoy revisando comentarios. Bueno, muchos dicen, Mario, hola, ¿cómo estás? Soy tu fan. Luisa también tiene muchos fans. Oh my God. Vamos a ver si alguien ha escrito algo, pero la verdad no veo como muchas preguntas, más allá de hola Mario. Bueno, entonces esperemos un momentico mientras pues salen más preguntas. No sé si quieran comentar algo, anunciar algo oficial, algo no oficial. Sí, bueno, el lunes a las 5, Santiago, o a las 6, no me acuerdo bien. El lunes a las, ya te confirmo, pero sí. Listo. Bueno, el lunes en la tarde, ya confirmamos qué hora, voy a tener una charla también acá por FICO con mi compañero Rem, el que hizo el primer volumen, el que está ahorita ya haciendo el volumen número 5, y vamos a hablar como nuestra experiencia de cómo arrancamos haciendo cómics y cómo terminamos pues trabajando con Planeta. Entonces, si están interesados y todo, pues ahí se pueden sumar y cualquier cosa va a ser una charla pues bastante tranquilita, nos pueden ir haciendo preguntas también y todo, y de pronto ahí vemos si mostramos parte del proceso de otros cómics que hemos realizado y eso, pero pues están completamente invitados. Bueno, acá hay una pregunta que me mandaron por privado y es principalmente preguntarle a Mario cómo nació buscar esta alternativa por los cómics, escribir para cómics. Bueno, yo había trabajado primero en cine, había visto cómo Andy Weiss escribía el guión de Satanás. Nunca olvidé una frase de Andy que decía, un guión cinematográfico es como contarle la historia a un ciego. Y algo me sedujo de ese género en particular y es escribir para no ser leído, sino escribir para ser visto. Escribir para no ser leído para un escritor es algo rarísimo, es algo muy extraño. Yo creo que por eso tal vez los de literatura le tenemos un poco de miedo, no solo respeto, sino miedo al guión cinematográfico o al guión de cómic o de novela gráfica, porque se trata de escribir para no ser leído, se trata de escribir para que otros creen los universos que luego vamos a ver. Entonces, eso fue como lo primero, y ya después vino la posibilidad de hacer el guión de Satanás, que fue extraordinario para mí. Trabajar con Keiko fue muy revelador,
Yo siempre cuento una anécdota y es que en algún momento Keiko me llama para revisar una escena y me pregunta que dónde pone la cámara, que él va a poner una cámara cenital, es decir, va a ver la imagen desde arriba y ahí entiendo la dimensión de lo que estoy haciendo y ahí entiendo la dimensión cinematográfica también que tiene el cómic. El guión de cómic es muy raro porque tiene un lado plástico, es decir, es un arte que tiene un pie puesto en las artes plásticas, tiene un pie puesto en el cine y tiene un pie puesto en la literatura, porque están los diálogos, las frases, de todos modos, que hay entre los personajes. Esa mezcla de artes es lo que a mí me parece fascinante del cómic. Y bueno, ya llevamos una novela gráfica que es Satanás, una novela gráfica que está a punto de salir, que es Caópolis, ese es un área nuestra aparte, y por el otro lado está la colección de cómics de la cual acabamos de hablar, que es El último día sobre la Tierra, y ya saldrán los 2 siguientes. Luego muy pronto vamos a tener ya 4 cómics y 2 novelas gráficas, entonces ya ahí van a poder calibrar un poco mejor nuestro trabajo. Listo, perfecto. Hay otra pregunta, esta vez es Douglas de la Hoz, para Keiko y para Heidi, que es, bueno, claro que esto es una pregunta de pronto muy larga, pero es, ¿cómo es el proceso de concept art en un proyecto de cómic? El proceso, bueno, el concept art es como buscar cuál va a ser ese look que va a tener la novela gráfica, cuál va a ser como ese feeling y la textura que uno le quiere dar. Esto es muy parecido a la producción de una película. O sea, casi que nos dividimos por departamentos en los cuales cada uno de los integrantes se va a enfocar en un enfoque particular. Nosotros, por ejemplo, dividimos el arte conceptual en tres partes. Por un lado, todo lo que fue que Heidi ya les puede contar, es toda la parte de creación urbana, o sea, creación espacial de los escenarios. Por otro lado, con Gabriel Pedrosa, que él es el otro ilustrador, pero él tiene una formación de ingeniería mecánica. Con él hicimos todo lo que es la parte, todo el diseño de tecnología, naves, transportes, accesorios, props, sí, porque él tiene la preparación para poder hacer ensamblajes, él entiende de coherencia mecánica, y esto pues hace que todos los artefactos que uno esté diseñando tengan sentido. Y por último, todo lo que es la parte de creación de personajes. Nosotros es muy dispendioso cuando uno tiene un inventario de 60 personajes. Cada uno de ellos tiene que ser un personaje único, tiene que ser creíble, tiene que tener un vestuario, tiene que tener unos accesorios, unos peinados. Bueno, y entonces esto pues nosotros antes de arrancar la novela gráfica nos demoramos aproximadamente de 4 a 5 meses únicamente en la parte de preparación de arte conceptual. Sí, sobre todo hay que tener mucha claridad en saber que, bueno, este es un trabajo, la parte que le toca a Keiko y que es la que nos transmite. Hay que tener mucha claridad en el tiempo en el que se desarrolla la historia, cuál es el mensaje que queremos transmitir, cuál es la paleta de colores que nos ayuda más para transmitir ese mensaje, y hacer una investigación exhaustiva de referentes. Uno siempre tiene que tener referentes de cómo queremos que se vea la ciudad, cómo queremos que se vean las personas, que, por ejemplo, aquí, cómo se van a vestir, que esto en la novela de Caópolis pasa una cosa, y es que como es una ciudad post-apocalíptica, las personas vienen enmascaradas, vienen con una cantidad de protecciones, hay una zona de la ciudad donde no se puede respirar. Entonces, todo, por ejemplo, en esta ciudad ven toda la ambientación, el humo, los colores, es una ciudad sórdida. Esto es todo el mensaje que se quiere transmitir. Es muy importante, como dice Keiko, antes de empezar a dibujar la primera línea, tener muy claro cuál es la dirección hacia la cual uno va a ir.
Listo. Bueno, seguimos con otra pregunta. Freddy Steven Lozano pregunta. Buenas tardes, Mario, Keiko, Heidi y Luisa. De antemano les quiero manifestar mi admiración y aprecio por tan maravillosa labor. Quiero preguntarle al equipo si han pensado en la posibilidad de pasar el cómic a la animación. Sería genial una serie en YouTube o quizá pensar en otras plataformas. Yo creo que ¿cómo se dice? Actividades diferentes. Parecieran que están muy cerquita, pero bueno, Luisa, que es animadora, nos contará. Yo creo que son cosas completamente diferentes. Sí, digamos que la animación también utiliza, digamos, la animación que uno suele asociar es más como hacia dibujos y esto, también cuenta una historia por medio de, en este caso, de dibujos en movimiento. Digamos que la traba más grande en un país como Colombia con respecto a la animación, que se hace muy buena animación acá, la verdad, pero es digamos, por todo el equipo de trabajo que requiere. Si no estoy mal, en la animación en Colombia, por lo general, los segundos se suelen llevar a 12 cuadros. Entonces, cada segundo tiene 12 dibujos. Eso es una labor mucho más grande, requeriría un equipo mucho más grande y coordinado. Y digamos, hay empresas que lo logran, pero el presupuesto es mucho mayor. Digamos que un cómic es algo más asequible hacia un grupo más reducido y que de pronto se pueda controlar. Bueno, ya, yo así como, no sé, uno no podría descartar como, no es que se vaya a hacer ni nada, pero digamos que sí se requeriría un equipo muchísimo más grande y hablar de una productora, de una distribución. Ya, digamos que la animación tiene ese paso hacia allá por el arduo trabajo que tiene detrás. Por lo general, casi siempre la gente se apoya, digamos, de financiaciones del fondo o de financiaciones de afuera para poder hacer esto posible, porque no es solo después tener la película terminada, que se puede demorar unos 4 años tranquilamente, sino ya después la distribución, quién la va a ver para ahí comenzar a recuperar algo de eso. Digamos que con el cómic es un poco más inmediato. Yo terminé el cómic en enero y ya se está imprimiendo con pandemia en estos días. Entonces, es algo más pronto, por decirlo así. Creo que es como el problema principal con la animación. Listo. No sé si Mario quiere agregar algo sobre si le gustaría verlo animado o de pronto no. No, como los muchachos acaban de decir, para que se dé un cómic, parece mentira, pero para que se distribuya en las librerías, para que llegue a Filbo, para que llegue en realidad a todas las partes del país, a las diferentes ciudades y que los lectores tengan acceso, se necesitan 3 puntos fundamentales. Se necesita primero un equipo de ilustración tremendo, que es el que tenemos nosotros con Keiko a la cabeza. Se necesita un guionista que tenga un mundo, que tenga un universo particular, ¿verdad? Un gran narrador que tenga una especificidad que contar. Y por el otro lado, el tercer bloque es una editorial que apoye, que financie, que en este caso es Editorial Planeta, que es la que está prácticamente sustentando todo el proyecto, la que está financiando todo el proyecto. Entonces, solo para que aparezcan los cómics se necesitan esos 3 bloques a nivel profesional. Ya para entrar a animación, como decía Luisa, es evidentemente un salto cualitativo distinto, es un mundo aparte, pero nosotros en ningún momento hemos descartado la posibilidad de que nos compren derechos para cine, no sabemos si para animación o para cine regular, pero creemos que El último día sobre la Tierra o la trilogía de Mysterion puede ser una excelente aventura cinematográfica y sí nos encantaría, claro, no podemos negarlo. Listo, perfecto. Bueno, acá hay otras 2 preguntas más. Yo creo que podemos hacer unas 3 y ya damos por cerrado esto. Mateo Andrés Bernal dice, ¿cómo combaten los bloqueos mentales o bloqueo de creatividad en época de pandemia? Ya que Luisa comienza su nuevo cómic. Entonces, yo creo que esta es una pregunta dirigida a los 3. A los 4, perdón. Yo creo que es más para Luisa. Bueno. Bueno, yo creo que a todos en mayor o menor medida esta pandemia nos ha afectado
algún ámbito psicológico, nos ha aumentado un poco la ansiedad o la preocupación, porque puede que uno esté medianamente bien, pero pues hay personas que lo están pasando muy mal y como que ese tipo de cosas siempre afectan. Yo los bloqueos artísticos por lo general es algo que tengo que solucionar rápido porque digamos que yo vivo de dibujar, entonces no es algo que pueda decir, bueno, esta semana no dibujo y me dedico a otra cosa, porque si no, no como. Lo que yo recomiendo mucho para enfrentar estos bloqueos y esto es ver los referentes que a uno más le gustan, digamos los que a uno le influencian en el estilo de dibujo que uno está haciendo y tenerlos ahí constantemente mirándolos. No necesariamente tiene que ser otros dibujantes, yo me suelo fijar mucho para mis historias en películas de gángsters, me encantan, del Padrino, Goodfellas, toda la filmografía, digamos, de Scorsese, ahí digamos que va mi cómic, pero yo en ese sentido puedes descansar un poco si sientes que la mano no te da, que no te está haciendo dibujar muy bien. Es como, bueno, puedo parar, puedo ver unos referentes para un poco estudiar cómo ellos están solucionando esto que no me está saliendo. Entonces, puede ser tus influencias desde artistas, películas, libros, videojuegos también. Digamos, yo juego bastante y es algo que también me inspira a contar historias o a crear personajes. Y también, digamos, si hay bloqueos en cuanto a paleta de color y todo eso, digamos, algo que yo recomiendo mucho es estudiar paletas de colores que ya existen. Entonces uno puede ver esta película de Amélie, esta película francesita que es como súper bonita estéticamente, tiene unas paletas de colores increíbles donde los verdes se combinan con el rojo y no parece Navidad, o sea, es como una paleta súper bien conseguida. Entonces ya las cosas están creadas y están ahí y que no les dé nunca pena de buscar referentes. Yo no sé, después digamos cuando se lance mi cómic y esto, algo que quiero mostrar es la cantidad de fotos que yo me tomé a mí misma para tomar poses para el personaje de Mariana, porque habían planos que eran muy difíciles, como, no sé, que se te ve esta parte y la nariz, pero los ojos se tapan por las mejillas, y a mí esas poses no me salían, y al final lo que hice fue tomarme fotos y me ayudaba mucho a entender la anatomía de la cara y a solucionar de una manera mucho más rápida pues la pose que yo requería. Y también si tienen miedo de que sus cómics, digamos, no se entiendan, muéstrenselo a personas que no conozcan nada del cómic de ustedes. Si esas personas los entienden, están en buen camino. Si no los entienden, pues se pueden replantear cosas. Creo que sería eso. ¿Ya? Santiago. ¿Aló? Perdón, es que lo motivé. No, era preguntarles a los demás si, pues, cómo hacen ustedes también para combatir con ese bloqueo mental. Sí, es que lo tienen. No, yo creo que lo que uno debe hacer, pues está muy ligado a lo que dice Luisa. La mejor manera de combatir esos temores que uno pueda tener es a través del estudio y la preparación. Es decir, uno no tiene tiempo de tener miedo si uno está constantemente preparándose. Es decir, es como cuando surge una crisis, ¿a qué se recurre? Pues a los protocolos. Yo creo que eso es más o menos el comportamiento que uno debe tener ante un momento de, de angustia y de que no me surgen las ideas y estar completamente paralizado, pues entonces uno recurre a un tutorial, uno se pone a preparar, uno lee, no necesariamente uno tiene que estar recurriendo a prepararse específicamente en una sola materia. Es decir, si uno para, para salir de ese hueco mental en el que está, pues uno puede leer otro, salirse, despejarse, ver otras ideas, hacerse un tutorial de YouTube. Y creo que de esta manera a uno se le despeja la mente y las ideas empiezan a fluir. Sí, ahora es mucho más fácil. Antes nos tocaba recurrir a las bibliotecas, tocaba ir a las bibliotecas a revisar libros, a buscar cosas, pero ahora con Internet, desde videos, se pueden hacer recorridos maravillosos por galerías de arte. Ahora muchas de las galerías de arte del mundo
permiten hacer recorridos virtuales donde uno puede ver obras de arte maravillosas, sobre todo para los ilustradores, que el manejo del color y de la luz a través del arte es un recorrido maravilloso. Libros de cómics se encuentran libros de literatura, todo esto abre la mente para tener nuevas ideas y no bloquear. Yo tengo un amigo escritor que me contaba, yo le pregunté eso alguna vez, y me decía que él lo que hacía era que él nunca dejaba, digamos, cuando tenía una idea, no terminaba de desarrollarla, sino que la dejaba, por ejemplo, la noche anterior, justito antes de terminar. Entonces, así, al día siguiente, como arranca con el impulso de esta idea, entonces ya tenía como un hilo conductor para empezar la siguiente. Bueno, cada uno recurre a sus métodos, ¿no? Ok, listo. Bueno, pasemos a una, yo creo que ya última pregunta. David Bejarano Romero, perdón, pregunta. La realidad ha superado la ficción y como lo dicen, fue algo que no lo pensaron en el momento de la creación del cómic. ¿Han tenido que modificar algo en arte o guión debido a la pandemia mundial? Mari. Uy, es una pregunta excelente. Esa es una pregunta fantástica. No hemos tenido que cambiar nada de lo que ya vamos a publicar, como mostró Heidi, ya estamos en imprenta, pero de lo que viene sí vamos a tener que modificar. Y vamos a tener que modificar, yo voy a tener que modificar los guiones, es una de mis grandes preocupaciones, porque en la medida en que la realidad nos ha desbordado, por ejemplo, ustedes recordarán fosas comunes en la periferia de Nueva York. Algo, hace 6 meses eso era impensable. Nosotros ya lo teníamos dentro de los cómics. Nosotros ya teníamos las imágenes de fosas comunes y de un momento en el cual iba a tocar enviar los cadáveres y enterrarlos sin tiempo suficiente para honras fúnebres. Nosotros hemos visto a Guayaquil desbordada, una ciudad en donde la gente se muere prácticamente en la calle. Nosotros ya habíamos contemplado también situaciones similares. Ya se murió un escritor, un colega, un escritor internacional de gran talla, Luis Sepúlveda, que fue contagiado en Póvoa de Varzim, y después ya lo entran en un coma inducido, él no aguanta y fallece hace pocas semanas. Es decir, ya empezamos a tener gente conocida que muere por la pandemia. Entonces, es evidente que nosotros no podemos seguir al mismo ritmo, porque de lo contrario la realidad nos va a pasar como una planadora por encima y no vamos a poder hacer anticipación. La realidad va a ser tan veloz que nosotros no vamos a poder sobrepasarla. Entonces vamos a tener que acelerar, claro. Nosotros vamos a tener que revisar esta semana, justamente vamos a empezar un seminario de grupo para revisar la velocidad de nuestra anticipación. Pero sí, yo no sé, Keiko, cómo lo habrá contemplado gráficamente hacia adelante, pero es evidente que vamos a tener que modificarnos, claro que sí. Sí, no, esto de lo que hablas de que va a ser bien interesante el ver cómo los guiones van a evolucionar, digamos, la esencia de las historias permanece, pero sí creo que tenemos nuevas inquietudes en estos momentos y creo que también nos ha cambiado también la manera de entender la nueva realidad y esto seguramente va a fortalecer mucho más las historias en el proceso creativo. Sí, yo de todas formas sí quiero recordar una cosa, y es que cuando decimos que se van a modificar los guiones, no quiere decir que vayamos a introducir la pandemia, porque como lo hemos dicho en varias charlas, la pandemia ya la tenemos desde hace 2 años insertadas dentro de los guiones. Digamos, habrá procesos que habrá otras cosas que se modificarán, pero en ese sentido los guiones ya están muy definidos con respecto a las historias que vienen y como les contábamos, por ejemplo, el de Remy, el de WandaVision, que son los que están desarrollando ahora, bueno, lo están desarrollando desde el año pasado y que salen en octubre, uno de los hilos centrales es la pandemia. Entonces esto pareciera como si, oye, no, es que estos cambiaron los guiones para introducir la pandemia. No, esto viene desde atrás.
Esto, pues, quería recordarlo. Sí, es más, lo que habíamos hablado va más ligado a como unos pequeños, unos retoques para las novelas gráficas. Ya, pues, los cómics ya están mucho más adelantados. Santiago. Sí, Santiago, eso. Perdón, es que los dejo hablar. Todo lo que puedan. Bueno, muchachos, pues eso fue todas las preguntas. Muchísimas gracias a los cuatro por estar pues, presentes, por su tiempo, por su disposición, por ser tan grandiosos, por poner en alto pues, el cómic colombiano y por pues, asistir a este FICO virtual. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. Perfecto, gracias. Okay. Gracias a Santi. todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias.